Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí en vivo en Canal 11, en un día muy especial que les voy a recordar, tiene mucho que ver con la ciencia, tiene que ver con el reconocimiento a la ciencia de un argentino, a un aporte intelectual que hizo el doctor Hussein al mundo de la ciencia. Cada 10 de abril se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología en honor al legado del doctor Bernardo Hussein. Hussein era médico, farmacéutico, científico argentino distinguido con el Premio Nobel en Medicina en 1947. Tuvo una carrera brillante. Fue cofundador del CONICET, para que usted más o menos vaya entendiendo lo que significó. Su aporte tenía que ver con una investigación que desarrolló que tenía que ver con la diabetes y con lo que pasaba con la glándula pituitaria y generar medicamentos, generar un montón de aportes como generó la ciencia. Por eso también es el Día del Científico en el ámbito internacional, por este hombre, el doctor Bernardo Hussein, que nunca quiso irse de la Argentina, quería que todos los aportes salieran de acá. Dejó alto, muy alto el nombre y el honor de la ciencia, del avance, de la investigación. Fue el primer latinoamericano en ser distinguido con un premio Nobel en la década del 40. Así que bueno, mientras hablamos de esto en este día tan especial, porque estamos hablando de ciencias, nosotros quisimos traer al debate hoy, en esta coyuntura que atravesamos, el conocimiento científico es una inversión o un gasto, y en eso trajimos a gente que está precisamente en ámbitos de la investigación, en el ámbito del CONICET, que son jóvenes que están transitando una carrera y que van a contarnos hasta dónde y hasta cuándo hemos llegado con la ciencia. En el Zoom la tengo a Eva Mara Petiti, que es directora del Instituto de Estudios Sociales. Ella es doctora en Historia, investigadora del CONICET. Mara, ¿me estás escuchando? Buenas tardes. A ver si Mara... Hola, muy buenas tardes, te estoy escuchando. ¿Cómo estamos? Vamos a hablar de eso. Simplemente el disparador es la ciencia, es desarrollo gasto. Así, dame el título. ¿Para vos qué es? La ciencia es desarrollo. La ciencia es desarrollo y hay muchos discursos que la quieren poner en el lugar del gasto. Que la quieren poner en el lugar en del realidad, si pensamos... Tenemos ¿Me escuchas bien? Un problemita de retorno. Yo presento a quienes están en piso, lo chequean desde Control Central porque tengo un pequeño delay, pero ya lo resolvemos a esto, ¿eh? Porque también aquí están en piso Juan Legaría, becario doctoral de CONICET UNER, docente de la UNER. Juan, ¿cómo andamos? Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. ¿Inversión o gasto? Inversión, desarrollo y también soberanía. Soberanía. Sí, ¿Por qué le agregaste soberanía? Porque un país que decide ser un país que tiene desarrollo, que invierte, que quiere una sociedad un poco más igualitaria y con industria, necesita de la ciencia y tecnología para crecer. Y también vamos a hablar con Andrés Hursten, es docente, investigador, extensionista en la Universidad Nacional de Entre Ríos y también dentro del tema del mundo de la investigación. ¿Inversión o gasto? Bueno, buenas tardes. Es una inversión, sin duda. De hecho, he estado, digamos, en otros medios y siempre decimos lo mismo. Cualquier país que podemos llegar a ver de los países desarrollados, los estados invierten en ciencia, educación y tecnología, son actividades prioritarias para cualquier estado. Y bueno, digo, por ahí que muchas veces tenemos la mirada puesta en estos países desarrollados, estas potencias, los países europeos, Estados Unidos estoy hablando, tienen a la ciencia, la tecnología y la educación como una inversión y con participación estatal en esas actividades. Es como que el mundo hoy globalizado no se entiende sin la ciencia, sin la inversión en ciencia. Y las sociedades actuales las denominan sociedades del conocimiento, ¿no? Muchas veces se dice la sociedad de la información, del conocimiento, y sin duda esa información, ese conocimiento tiene que ver con la ciencia y con la tecnología. A ver si mejoramos el retorno de Mara. Mara, ¿me estás escuchando?
Yo los escucho perfecto. Perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Ahí mejoraste totalmente. Sí, decíamos inversión o gasto, ¿no? Y obviamente esto tiene que ver con concepciones filosóficas y para explicarlo mejor a la gente que nos está escuchando dirá, ¿en qué punto estamos en Entre Ríos con esto? Y yo quiero que vos les expliques que existe un nodo que se llama CONICET-UNER, que lo tenemos como deferencia desde hace algunos años, ¿y a qué apunta? Sí. Ahora quiero comentar un poco de eso, pero antes me quedaba pensando en esta pregunta sobre inversión o gasto y cómo el discurso que va a señalar que el CONICET es un gasto, es un discurso que va a justificar el recorte presupuestario. No es la primera vez que sucede, pero sí creo que es la de mayor magnitud, al menos desde el retorno a la democracia. En otras ocasiones, por ejemplo, en los años 90, cuando se ha enviado a la socióloga Susana Torrados a lavar los platos, o también en el año 2017, el recorte presupuestario del CONICET estuvo acompañado de una política de desprestigio de la institución, cuando, como bien decían, es institución primera en América Latina. Y eso es, a pesar de que el porcentaje que se invierte en PBI es un 0,5% del PBI, mientras que otros países como Estados Unidos, Bélgica, Alemania, que se miran como referentes, invierten un 3,5%. En Corea del Sur se invierte un 5%. Entonces creo que este comentario va de la mano a lo que señalaba Juan, ¿no? Porque la inversión en ciencia es desarrollo y es soberanía. ¿A qué país nos queremos parecer? ¿Hacia dónde queremos apuntar? Si queremos ser un país desarrollado que apueste a la industria, es necesario que haya inversión en ciencia y tecnología. ¿De qué sirvió, Mara, quiero interrumpirte porque potencio absolutamente el tiempo para aprovecharlo lo más que puedo, porque nuestra misión hoy o nuestro objetivo es que quien nos está escuchando entienda la importancia de tener un nodo CONICET-UNER, por ejemplo. Y la pregunta que dispararía cualquiera es, ¿para qué sirvió eso? ¿Para qué sirvió eso? Bueno, en Entre Ríos había un instituto que se había creado de CONICET. Los institutos de CONICET son de doble o de triple dependencia, o sea, no solo dependen del CONICET, sino que también dependen de la Universidad Nacional de Entre Ríos, o también hay un instituto en Diamante que depende del gobierno de la provincia de Entre Ríos y la UAR. Estos institutos, o sea, el de Diamante se crea hacia fines de la década del 90 y los otros tres se crean a partir de un centro de investigación y transferencia, CITER, que se crea en el año 2002. A partir de ese centro de investigación y transferencia, que lo que busca es desarrollar la investigación en aquellas provincias donde no había tantas investigaciones. Porque si nosotros entramos a la página de CONICET y vemos el CONICET en cifras, nos encontramos con que la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y Córdoba tienen mayor número de investigadores, mayor número de becarios, de proyectos, de publicaciones, de vinculaciones, y que el resto del país tiene mucho menos. La creación de estos CIT, como el que se crea en Entre Ríos, el CITER, es para fortalecer el desarrollo de la investigación en la provincia. Se crean en 2012. Resultado de la creación de ese CIT van a surgir 3 institutos. Uno de esos institutos es este Instituto de Estudios Sociales, que se crea a partir del 2017, entre el 2017 y el 2018, con esta base. Cuando se crea en el 2018 había en total 19 personas, entre investigadores, becarios, personal de apoyo administrativo, que lo constituían. Ahora contamos con 55 personas entre investigadores, becarios, personal de apoyo. Esto era una estructura administrativa que servía para investigar ciencias sociales o para investigar también en forma coordinada, federal, cuestiones que hacían al mundo de la ciencia. Las investigaciones de este instituto en particular, que es de Ciencias Sociales, están orientados al desarrollo productivo de la provincia de Entre Ríos. O sea, se crea con ese fin, por eso se crea en un convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos
y muchos de los temas de investigación que se desarrollan son resultados de demandas por parte del gobierno de la provincia sobre temáticas que son necesarias para, valga la redundancia, para el desarrollo de la provincia. Destacame Entonces, cuando algunos. se abren las convocatorias... Destacame algunos temas que le encargaron que hayan sido así como emblemáticos. Bueno, un tema, por ejemplo, tiene que ver con el estudio de las cadenas de valor. Otro tema tiene que ver con el transporte y la infraestructura. Otros temas tienen que ver con las nuevas tecnologías de la comunicación. Temas que tienen que ver con las juventudes rurales, políticas públicas orientadas y relacionadas con poblaciones vulnerables. Esos son algunos de los temas que se desarrollan en el instituto. Y las investigaciones que responden a estos temas, ya digo, muchas de ellas, son a partir de demandas del propio Estado y de la propia comunidad. Por eso hablo de los temas estratégicos. También hay toda una política de becas cofinanciadas, por ejemplo, donde parte de esas becas la financia el CONICET y otra parte la financia la UNER. Claro. Por eso es importante destacar también el esfuerzo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Luego hay política... Elijo creer fue una movida que ocurrió el fin de semana, fue nacional, sí. Mucha repercusión en redes, y era esto, ¿no? La federalización de estos conocimientos en red a través de distintos estamentos universitarios y académicos que abrazaban el CONICET para hacerse público y pedir que entre todos ayudemos a sostener la ciencia. Concretamente, ¿cómo decidieron ustedes y qué resultados tuvieron de esta salir a mostrarse? Bueno, esta es una política a nivel nacional, eso es lo importante, que en todo el país, en los distintos rincones del país, podemos salir a mostrar qué es lo que hacíamos, llevar a la comunidad y contar un poco qué es lo que hacemos en el CONICET, que muchas veces no se termina de conocer, bueno, qué es lo que hace, qué es lo que investigan, cómo hacer ciencia. De todas formas, hay algunas políticas, como por ejemplo la Semana de la Ciencia, ¿no? Que el año pasado nosotros recibimos la visita de distintas instituciones educativas aquí en el instituto y también es una actividad que se hace en todo el país. Bueno, un poco en esa lógica de la Semana de la Ciencia se realizó este festival que tuvo muy buena repercusión, y el hecho de que se haga en todo el país, en más de 100 ciudades de todo el país, también muestra la capilaridad del CONICET, ¿no? Y eso me parece que es importante y que es el logro que se consiguió en los últimos años de federalizar, de llevarlo a los distintos espacios del país. Que la soberanía, el desarrollo, no quede reducido a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, sino que sea un desarrollo federal. Y lo que se mostró con esto... Federal. Yo quiero interactuar un poquito con mis invitados, así intercambiamos un poco. Juan, y concretamente en esto, vimos que todas las temáticas que propusieron como vectores de investigación, seguramente lo hemos sentido en noticias, digo, la optimización de los recursos en la producción, el tema de la inserción en las políticas agropecuarias, el tema de la forma de utilizar o rediseñar las políticas de transporte. Concretamente en tu carrera, ¿qué es lo que hiciste sintéticamente, ¿no? ¿Qué desarrollo hiciste o te tuvo como protagonista? Quizás ahí, Claudia, hay que hacer un breve paréntesis antes de poder hablar de no solamente los resultados finales, sino que a veces la ciencia se piensa como un espacio que está por encima nuestro o está por fuera de la sociedad. Que no tiene nada que ver con nosotros. Exactamente, y la ciencia es algo cotidiano. Todo lo que se produce día a día está en nuestra cotidianidad, en lo que hacemos. El transporte, día a día vemos algunos que otros problemas y ahí necesitamos gente que pueda tener respuestas a esos problemas. Y yo creo que la ciencia es justamente la mejor respuesta que podemos tener a los problemas de la sociedad. Ahora, para tener esa respuesta necesitamos gente que produzca ese conocimiento. Y ese conocimiento no surge de afuera. Para poder tener ciencia local necesitamos gente que invierta en la ciencia justamente regional y entrerriana. Una de las cuestiones que fue el objetivo del Elijo Crecer, de la cual participamos mucho, no solamente desde el INES, sino que también participó la Facultad de Ciencia de la Educación, de Económica y Trabajo Social, y también un medio de divulgación científica, que es Idea Litoral, para poder mostrar no solamente esos resultados, esa producción, sino justamente el proceso de esos resultados finales, que tan importante es para poder
entender cómo se llega a esa inversión o a ese resultado que tanto nos ayuda día a día. Y por ahí cuando esto está en pleno debate en el ámbito nacional, qué tanto nos sirvió, qué tanto era, y vamos a ponerle los nombres que se han dicho y que se han multiplicado en redes sociales, era un reservorio de ñoquis que investigaban el espíritu de los ángeles, eso corre por mi cuenta, poco más. ¿Qué decís vos ante esto? No, creo que justamente es lo que decía anteriormente. Falta un conocimiento y creo que acá tenemos que hacer un mea culpa porque producción científica se ha hecho mucho y de excelencia. Somos valorados internacionalmente en los primeros puestos de todas las encuestas que se hacen sobre instituciones científicas. Ahora, creo que justamente este mea culpa nos falta comunicar un poco más lo que hicimos. Creo que un poco también este ataque, que muchas veces es injusto, no soy ñoqui, yo me formé 10 años de mi vida para estar en el lugar que estoy hoy. CONICET, si queremos hablar de meritocracia, debe ser la institución más meritocrática que existe en el Estado. Nos evaluamos entre nosotros continuamente y eso hace a la excelencia, si querés, si es la palabra que quieren ponernos, científica que tenemos. Que nos destaca de alguna manera. ¿Vos estabas trabajando en un libro, lo estás presentando? No, ya lo presenté, yo me dedico a la comunicación de la ciencia justamente, junto con Juan, que es esta idea de poder compartir el trabajo científico que se hace, el trabajo en las universidades, en los institutos del CONICET, acá en Argentina, la importancia que tiene la ciencia y la tecnología como temas para esta sociedad. Quería volver con esto que le consultabas a Juan, que bueno, hace falta comprender que las ciencias sociales, porque uno de los ataques, digamos, ¿no? Porque hay como diferentes puntos en donde podemos abordar la actualidad del sistema científico y tecnológico. Uno es el ahogo presupuestario, ¿no? El desfinanciamiento que está sufriendo la actividad. Y por otro lado también hay como un desprestigio, ¿no? Esto que vos señalabas. Sí, quedó rosado por eso. Claro, y ese desprestigio es principalmente hacia las ciencias sociales y humanas, que por supuesto son ciencias, son diferentes porque no es lo mismo estudiar una célula que personas, que una sociedad. De una sociedad. Y que por eso muchas veces desde las ciencias sociales las grandes investigaciones o las investigaciones que han sido importantes trabajan temas que por ahí nos pueden parecer un poco banales o cotidianos, como puede ser, bueno, algún producto cultural, alguna obra de cine, algún personaje de historieta, que es lo que no. Entonces hay que poder comprender eso, digamos, que no es el valor no está en lo que se estudia, sino en por qué se estudia eso. ¿Sí? El desarrollo en general de cómo surge esa muestra cultural en esta sociedad, en este tiempo y en este contexto, ¿no? Te doy un ejemplo así muy breve. En el ámbito de la comunicación hay una obra clave que se llama Cómo leer al Pato Donald, que analiza las historietas de este personaje en la década del 70 en América Latina. Pero ¿por qué se analiza eso? Bueno, porque de esa manera, analizando esas historietas, se puede de alguna manera comprender cómo desde Estados Unidos nos imponían ciertos patrones culturales a través de ese producto infantil que parece tan inocente. Bueno, cómo hay ciertos patrones culturales que se transmiten de una cultura a otra, ¿no? También los Simpsons fueron muy estudiados y también se estudió en México, creo, el Chavo del Ocho, porque era también una cuestión social, ¿no? Es muy probable, ¿eh? O sea, el Rey León también eso fue otra de las críticas, no precisamente ahora, pero un gobierno anterior había criticado una investigación sobre esa película. Mara, el recorte presupuestario no solo que está planteado, sino que también está verbalizado. ¿Cómo se paran hoy ante esta extensión
ante este instituto que tienen aquí en la provincia de Entre Ríos, donde está no solamente Paraná, sino está Gualeguaychú y muchos otros departamentos? Bueno, el recorte presupuestario es algo que afecta muchísimo y tu pregunta la puedo vincular con lo que recién estaban diciendo los colegas, ¿no? Este desprestigio que va sobre todo Ahí vuelve a tener problemas con la internet. hacia las ciencias sociales es una forma de legitimar un recorte que no va solo a las ciencias sociales. Se están recortando todas las ciencias, con el argumento de que las investigaciones en ciencias sociales se dedican a el Rey León, cuando en realidad, como recién explicaba el compañero, están estudiando representaciones, se están recortando los institutos de las 4 grandes áreas. Hay institutos que al momento de hoy no están pudiendo pagar la luz. Es dramática la situación. Hay muchos institutos que necesitan de importar insumos, no están pudiendo hacerlo, la investigación está prácticamente paralizada y a todo esto se suma la situación de desconcierto, de desinformación, la reducción que hubo en el número de becas y el enorme recorte de personal administrativo, que son los que se encargan de gestionar la investigación científica. Entonces, como para dar cuenta un poco de lo difícil y de lo crítica que es la situación presupuestaria. En esto elijo creer que tuvo lugar en todo el país y que afortunadamente tuvo mucha réplica en las redes sociales porque se visualizó, creo yo, en los canales y en el idioma que la gente necesita tener para poder comprender, ¿no? Para poder anoticiarse. ¿Qué sintieron en el contacto con la gente cuando ustedes empezaron a explicar por qué salieron a la calle? Mucho apoyo. La verdad que las personas que se acercaron manifestaron mucho apoyo y mucha solidaridad ante la situación que estamos viviendo. Realmente eso ha sido muy, muy importante para nosotros. ¿Pensaban en esa respuesta así directa o por ahí hubo algunos que...? No, de hecho hubo hasta... No voy a particularizar en este instituto, pero sí que en líneas generales, digo, a nivel nacional, hubo cierto temor a la hora de salir y no saber con qué respuesta uno se podía llegar a encontrar, y encontrarnos con respuestas tan positivas realmente ha sido muy, muy alentador para nosotros. Encontrar una recepción tan buena por parte de la comunidad ha sido muy, muy importante. Y no sé, si quisiera destacar una cuestión sobre lo que estaban conversando, porque a veces se pregunta si los cargos, y hablando de la meritocracia, son concursados o no son concursados. Todas las becas, tanto las becas como los ingresos a carrera, los ingresos del personal de apoyo se hacen por concurso. Y las evaluaciones son anuales. O sea, las evaluaciones que recibimos son anuales. Como que me parece que es importante eso reflejarlo en relación a ese discurso que habla de ñoqui, ¿no? Como si uno no cumpliera su horario de trabajo. Sí, y cosa que destruyen, desgastan una imagen y creo que no son deliberadas, porque esas cosas que pasaron alguna vez por el imaginario, si uno no conoce... Muchas veces se trabaja fuera del enfoque. Ahora le voy a preguntar a Andrés, que me estaba pidiendo una intervención. No, claro que hay esto que vos consultabas por el apoyo de la gente. Hay estudios, y muy recientes, del año pasado, 2023, hay una encuesta que se hace a nivel nacional que demuestra, que se llama la encuesta de percepción pública de la ciencia, que es para saber las opiniones de las y los argentinos sobre ciencia, sobre tecnología, los conocimientos. Esas encuestas se hacen, digamos, se han hecho ya, hay 5 o 6 encuestas desde el 2002, y cada edición demuestra que hay, en general, un gran apoyo y una gran confianza hacia la ciencia y la ciencia que se hace en Argentina. Hay también así, el trabajo científico es uno de los trabajos más valorados por la ciudadanía. Entonces, hay un apoyo, hay una buena representación a nivel social y de la opinión pública de lo que es el sistema de ciencia en Argentina. Y bueno, creo que eso es destacable porque
digo, a veces las críticas y eso vienen desde un sector, ¿no? Mara, y te dejo este minuto final del Zoom para que hables directamente con la gente, el público que nos sigue en el debate desde hace muchos años. Nosotros obviamente siempre tratamos de tener la diversidad de notas y de opiniones. Obviamente del otro lado no hubo interés en presentarse. Son decisiones que están directamente vinculadas a las nuevas políticas que está implementando el presidente Milei y que fueron votadas por mayoría. Esa idea quiero que me digas de por qué tenemos que apoyar esta causa, que obviamente pensar en una ciencia sin presupuesto es como un imposible, ¿no? Una utopía. Escuché una parte, no terminé de escuchar bien de la pregunta. Digas tu idea. Se me fue la conexión. Tu idea final sobre esto, ¿no? ¿Por qué decirle a la gente que apoye esto? Porque, bueno, sabemos que hoy por hoy está fundamentado que los recortes van a llegar a el CONICET. Sí, es importante apoyar esto porque el recorte no hay que pensarlo solo del CONICET, es un recorte del Estado que se está haciendo, es un recorte de la soberanía, y siempre históricamente podemos ver que cada vez que se recortó al CONICET se le recortó también a la sociedad. El recorte que está habiendo en este momento en salud pública y lo que está sucediendo con los casos de dengue es gravísimo. Eso parece que no está vinculado, pero también está vinculado. Los recortes en distintas áreas del Estado que tienen que ver con lo ambiental, que tienen que ver con las comunicaciones, que tienen que ver con el transporte. No solo se recorta la investigación en esos temas, se está recortando en transporte, se está recortando en vialidad, se está recortando en ambiente, se está recortando en salud. Entonces hay que pensar que el hecho de que se vaya contra el CONICET y se afecte el CONICET no solo va a repercutir sobre la vida cotidiana de quienes estamos en el CONICET, sino que va a repercutir, o sea, las consecuencias van a llegar a toda la sociedad. Es algo que en este momento puede parecer muy lejano, pero en no mucho tiempo lo vamos a estar viendo. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, Mara. Estaremos sin duda alguna poniendo a disposición Canal 11 y estos micrófonos a través del debate para que haya muchos y ricos debates en torno a esto. ¿Me acompaña en medio de lo que más? Estamos aquí en el Día de la Ciencia y en el Día del investigadora, que tiene por objetivo recordar a un científico extraordinario argentino, que fue premio Nobel, el doctor Bernardo Hussein. Con esto y una recomendación nos vamos a encontrar con la pausa y volvemos con más debate. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación.
Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andrés Pasos 250. Le dije, me dijo, no. 17:10 minutos, la hora de la República Argentina. Y yo les recuerdo que el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos está cumpliendo 50 años. Si sos socio, si sos un beneficiario del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, acércate, compra tu tarjeta, porque bueno, vamos a festejar este logro que lleva nada más y nada menos que 50 años. A propósito, si vas a consumir medicamentos, que sea recetado por un médico, prescripto y controlado por un profesional farmacéutico. Es la recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Seguimos, estamos hablando de ciencia en el Día de las Ciencias y decíamos, ¿qué les pasaba a ustedes cuando la gente le hacía la devolución? Empezamos por Juan y quiero tu devolución también. Siempre encontrarse con gente que quizás no conocía lo que hacemos y que te dé un voto positivo o un apoyo es excelente. Es justamente lo que buscamos para poder defender. No creo que haya otra forma que encontrar... ¿Dónde estuvieron ustedes? Contale un poco a la gente. Nosotros estuvimos el sábado 6 de abril. Ajá, en Plaza Alvear. Se acercaba la gente, vi sí, que había juegos didácticos. Exactamente, cada facultad y cada Hacía institución un que disparador. exactamente. En el instituto participó con 2 actividades, una era un dado para construir preguntas científicas y otra era a partir de una iniciativa de la persona que llegaba, poder trabajar problemáticas sociales que tengan que ver con Entre Ríos. Esa fue la propuesta del INE. Y la verdad que se da un lindo momento porque te das cuenta que la ciencia, como decía al principio, no es una cuestión que esté alejada de la sociedad, sino justamente está en el día a día. Y estar en el día a día. Problemáticas sociales de Entre Ríos, por ejemplo, ¿cuál? salud mental, justicia, derecho, género, ni hablar. Hay muchísimas problemáticas que obviamente puedo seguir seccionando, pero que todas se interrelacionan. Y eso también el problema es que muchas veces trabajamos muy puntualmente, pero que tenemos que ver una mira un poco más compleja y un poco más general para poder solucionar. Totalmente. Y bueno, a partir de esto, ¿no? Yo se lo preguntaba recién a Mara, de alguna manera, tratando de decir, pensar un CONICET sin presupuesto es, ponerle vida a cortísimo plazo, ¿no? Sí, a ver, como decía Mara, no se reduce solamente al presupuesto ni al CONICET. En principio tengamos en cuenta que lo primero que hubo fue una desjerarquización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que pasó a ser Secretaría. Ahí ya hay un gran cambio porque la Secretaría pasa a depender de un ministerio y no tiene el mismo alcance, no tiene la misma llegada, no tiene los mismos aportes. Luego está la cuestión, por ejemplo, en el caso de las universidades, de que se nos otorga el mismo presupuesto que en el 2023. Eso para que cualquiera en su casa pueda hacer un análisis sencillo, se va a dar cuenta de que hoy, ¿no? Abril del 2024, no se puede trabajar con el mismo presupuesto que el año pasado, que en abril del 2023. Nosotros, por ejemplo, los gastos, a veces con las actividades de investigación, las actividades de extensión, que son por ahí ir a los territorios, ir a los barrios, tenemos gastos de combustibles, gastos de bibliografía, de los servicios, ¿no? Internet necesitamos, algún material técnico, computadora, grabadores, cámaras fotográficas. No podemos sostener esas actividades porque tenemos el mismo presupuesto y con el presupuesto del año pasado no podemos acceder a esos elementos o a esos servicios. Ni hablar en las ciencias naturales, las llamadas, ¿no? de ciencias físico-naturales, o alguna investigación que necesite o que esté desarrollando alguna tecnología, algún dispositivo, que muchos de los materiales son materiales complejos, difíciles de conseguir, muchos
son importados, ¿no?, a precio dólar, entonces se dificulta, digamos. Y luego, otra de las cuestiones es el ahogo, además de la falta de presupuesto, también el congelamiento de los salarios, el cese de algunos contratos de las y los trabajadores y los despidos. Entonces, y concretamente en el ámbito local, ¿ya saben de algunos despidos, de algunas reducciones? Hay 2 compañeras que, si bien le renovaron el contrato, esos que habían amenazado en finalizar en marzo, tienen solamente hasta junio. Luego de junio no saben cuál va a ser su futuro. ¿La incertidumbre está calando hondo en el ánimo de...? Sí, totalmente, es una cuestión de día a día. No saber si seguís con tu laburo de acá a 3 meses, obviamente que afecta a tu salud mental. Exacto. Ustedes están trabajando en el área de ciencias sociales, específicamente en eso. Sí, ambos. Trabajamos en lo que es la comunicación pública de la ciencia. O sea, es decir, nosotros somos comunicadores sociales, estamos formados en la carrera acá de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, y nos especializamos en comunicación de la ciencia, que lo que intentamos es esto, transmitir la producción, la actividad científica y tecnológica a gente que no es experta. ¿No? O sea, ¿qué pasa en el interior? ¿Han tenido contactos? ¿Están movilizados igual que acá en Paraná? Bueno, de hecho, el Elijo Crecer se realizó aquí en Paraná el sábado 6, y hubo 2 nodos más en Entre Ríos, que fue Oro Verde y Diamante, que se realizaron actividades también durante este fin de semana pasado. Claro, y a mí me gusta también graficar, porque cuando uno dice, bueno, vamos a poner un programa a disposición de la ciencia, hablar de ciencia es hablar en un lenguaje, como vos lo definiste muy bien, muy abstracto, muy para la gente decir, ¿yo qué tengo que ver con esto? El involucramiento que tienen y que logran, ¿es bueno, no es bueno? ¿El interés crece, no crece? Obviamente que esta acción que, bueno, todas las redes sociales elijo creer, ¿no? Lo replicaron. ¿Sienten que pasó algo a partir de esto? Sí, totalmente. Es imposible defender lo que no se conoce. Y creo que con ese objetivo de poder comunicar todo lo que está pasando, ayuda y ha ayudado a que mucha gente entienda qué está pasando con CONICET. Por lo menos en el caso nuestro, cada vez más gente nos pregunta qué está pasando, o cada vez más cotidiana la pregunta, ¿y ahora cómo están? ¿Cambió algo? Hay un interés por saber qué está pasando. Y más que nada también en la universidad. No podemos pensar CONICET separado de la universidad. Según lo que me habían dicho, incluso aquí estuvieron los rectores de universidades nacionales hablando de lo que significaba, y esta semana fue central, digamos, para la discusión presupuestaria. Los rectores estuvieron dialogando en la jefatura de gabinete de ministros para que haya alguna manera de auxiliar y de revertir estos recortes. Solamente decir pagar la luz va a ser todo un tema, ¿no? Sí. Digo yo, ¿cómo y de qué forma ustedes hacen para vivir el día a día con esta presión? Porque no debe haber nada más desgastante que saber que pasado mañana o mañana te quedas sin trabajo. Sí, a ver, esto que vos decías, ¿no? Es justo, la palabra es eso, es incertidumbre, ¿no? A la crisis, la crisis económica que estamos viviendo, no solamente nuestro sector, sino la educación, la salud, hay, ¿no?, diferentes sectores. Creo que la ciudadanía en general está viviendo una crisis. Se suma la incertidumbre que el Consejo Interuniversitario Nacional, que son los rectores de las universidades nacionales, se reunió y, bueno, como decíamos, hablaron de que es muy difícil continuar con las actividades universitarias con el mismo presupuesto del año pasado, ¿no? Si uno hace un análisis así muy rápido, todo subió el doble, entonces si a vos te dan el mismo presupuesto del año pasado,
podés llegar hasta junio, julio, o sea, a mitad de mes. Ni necesitas explicarlo mucho. Claro, claro. Y cuando yo les pedía, antes de entrar a este programa, les trataba de decir, por ahí es necesario bajar un poquito el mensaje para que la gente lo entienda. Y vos me diste un ejemplo emblemático. En Gualeguaychú se está investigando sobre los repelentes o se está produciendo. Por favor, comentalo. Sí, bueno, desde la UNER, desde el CONICET, se realizan muchísimas investigaciones que son concretas, ¿no? Por esto también hablábamos de que hay una gran aceptación de la actividad científica en general de la ciudadanía. Lo que por ahí hay falta, digamos, de conocimiento local, ¿no? Porque muchas veces se piensa, bueno, o se dice CONICET y se piensa en Buenos Aires, ¿no? o en las grandes ciudades, Rosario, Santa Fe, pero ni hablar que a veces se piensa la ciencia como algo foráneo, ¿no? Nos viene la información de otros países, de otros lugares, pero hay mucha ciencia y ciencia que está interviniendo en los problemas que tiene la sociedad entrerriana en este caso y en la actualidad. Desde la UNER se está produciendo, por ejemplo, ante la falta de repelente, se está produciendo un repelente. Otro caso emblemático que fue la pandemia producida por el COVID, bueno, fue el gran acompañamiento que hubo desde la comunidad científica, no solo digo porque el CONICET produjo los barbijos, se produjo una vacuna a nivel local, que eso es un logro importantísimo. Pero también desde el acompañamiento, ¿no?, psicológico, sociológico de cuál podían ser las consecuencias del aislamiento social y cómo podíamos sobrellevarlo. Vamos a Santa Fe porque vamos a hablar con Laura Cornaglia. Ella es secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología. Laura, ¿me estás escuchando? Sí, buenas tardes. Un gusto hablar contigo en el Día de la Ciencia. He leído que han sido muy distinguidos en el mundo de la ciencia, específicamente en Santa Fe, con tu equipo de investigadores. Ella es secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad del Litoral, en la Facultad de Ingeniería y Química de la UNL. Y bueno, el programa de hoy está destinado a esto, a que indaguemos, a que nos interpelemos. ¿La ciencia es desarrollo o gasto? Y que en su caso me diga el fundamento de esto. La pregunta sería si la ciencia es desarrollo o gasto. Exacto. Bien. Creo que la ciencia está estrechamente ligada al desarrollo, ¿no? Porque, digamos, tenemos desde la investigación básica a la investigación aplicada, pero en todos los aspectos va a incidir en el desarrollo y va a generar un potencial para futuros desarrollos. Si la ciencia es aplicada, bueno, tenemos numerosos casos en donde a partir de investigaciones se han llegado a solucionar, a encontrar nuevos fármacos, nuevas estrategias y nuevas técnicas para solucionar para distintas enfermedades, desde problemas tecnológicos hasta contribuir a mejoras de procesos químicos, pero en todos los ámbitos de las ciencias hay ejemplos claros en donde fomentar la ciencia, donde la ciencia lleva a un desarrollo concreto. Y usted, el año pasado, tengo entendido, y si no me corrige, ¿no? Fueron distinguidos a través de un concurso nacional por una investigación que hablaba de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Esto es así? Sí, el año pasado una convocatoria que se llamaba de proyectos federales de alto impacto, en donde se presentaban de distintos lugares del país, hubo más de 150 presentaciones y salieron aprobados 23 proyectos, y uno de esos proyectos fue el que habíamos presentado desde la UNL CONICET de Santa Fe, en conjunto con otros grupos del país, ya que eran proyectos federales. Entonces nosotros en nuestro caso participamos con investigadores de la CONEA, de Bahía Blanca y de San Luis. Formamos esa red federal donde el propósito era llevar adelante investigaciones en temas
muy importantes en temas de punta, de gran originalidad, pero también fomentar este carácter federal y la formación o el apoyo a grupos que aún se estaban desarrollando. Abrir el CONICET a estos nodos, a esta red federal, ¿enriqueció el mundo de la ciencia y de la producción científica en Argentina? Por supuesto, yo creo que el carácter federal que se le ha dado a la ciencia, ¿no? Y que se ha fomentado esta participación, no solo con estos proyectos, sino en muchas otras convocatorias, creo que ha sido muy positivo porque ha llevado la ciencia a distintos lugares, lo cual implica, ¿no es cierto?, que se traten problemáticas regionales, que no todo se centre en las grandes ciudades, sino que la ciencia llegue a distintos lugares y se tengan en cuenta esas problemáticas que son importantes, digamos, para una región, pero también para todo el país. Elijo creer fue un pedido de auxilio federal, un decir presente junto a la comunidad. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe se organizó el Instituto de Ciencias Sociales del IUPSO y junto con la UNR, por supuesto, el Instituto de Radiotendencia, y tuvieron, la verdad, que muchísima participación de jóvenes, de niños, de público en general. Fue un día, la verdad, de mucho trabajo y bueno, uno puede ver en las redes la gran participación que hubo. Creo que fue un hito importante porque bueno, eso lleva, ¿no es cierto?, a justamente la difusión, a que bueno, todos conozcamos cuál es la problemática y también que valoricemos un poco el papel de la ciencia en el desarrollo del país. Obviamente que todo el mundo de CONICET, ciencia y unidades académicas está preocupado por estos recortes presupuestarios. ¿Cómo sigue esta defensa, esta lucha? En principio, bueno, primero acercarme de lo que está pasando, ilustrar, hacer que la gente tome conocimiento. ¿Y cómo sigue esto? ¿Qué es lo que sentís vos que se perdería si se pierde estos resguardos de investigación y ciencia federal? Bueno, yo creo que digamos, si uno no tiene un plan de continuidad en las investigaciones que se están realizando, algunas de hace muchos años, evidentemente lleva una pérdida que va a ser luego difícil de recuperar si no podemos seguir avanzando, si no podemos seguir actualizándonos, ¿no? Así que en ese sentido, creo que en eso estamos todos de acuerdo, en los distintos ámbitos, de las distintas instituciones, que es necesario una continuidad en el financiamiento, en la formación de recursos humanos, y por parte de los investigadores, bueno, nosotros creo que la gran mayoría está convencida de que hay que seguir luchando, que vamos a seguir trabajando con lo que podamos. Eso creo que hay un consenso general cuando uno habla con los docentes e investigadores. Bueno, que la situación es crítica y entonces es necesario llevar la problemática a los distintos medios y seguir peleando para que esto en definitiva se revierta, ¿no? Para que esta política no siga prolongándose en el tiempo, sino que realmente se revierta y haya una valorización no solo de la ciencia, sino la ciencia va acompañada con la educación, porque son los mismos científicos que también somos profesores universitarios, que incidimos en la formación de recursos humanos, entonces está todo muy próximo, muy relacionado en cuanto al papel que tiene la educación superior y la ciencia. O sea, las universidades tienen las distintas contribuciones, educación, ciencia, extensión. Laura, no podemos separar. Y si tuviéramos que mirar hacia atrás, hacia la gestión anterior más próxima o a los últimos 10 años, el CONICET comunicó mal lo que estaba haciendo, el CONICET hubo excesos que llevaron a que se invirtieran en algunos proyectos que no eran tan esenciales, por decirlo de alguna manera. No sé si es correcto porque desconozco el lenguaje del mundo de la ciencia. ¿Qué es lo que llega a este punto de inflexión? No, yo creo que durante los últimos años hubo incluso una apertura muy importante en cuanto a la comunicación de la ciencia
hace unos cuantos años atrás, más de 10 años, bueno, los científicos estábamos más encerrados y no nos preocupábamos tanto por difundir, pero yo creo que había habido un claro cambio hacia compartir con la sociedad los logros, la forma de trabajo. Yo creo que esta situación, por supuesto que en todas las instituciones se pueden mejorar cosas, eso somos conscientes de que siempre hay cosas que se pueden mejorar, que pueden ser políticas que sean mejores que otras, pero el tema acá creo que no es una consecuencia de cómo se venía trabajando, sino que es un cambio de política. Pero, o sea, un cambio de prioridades. De prioridades, exacto. Un cambio de políticas de ciencia. De ciencia. Es hecho, pero de ciencia, no políticas en general. No sé políticas, sino que cambio de políticas en la parte de ciencias. Qué bárbaro. Esa es para mí, pero no significa que todo lo que se hacía antes estaba mal, porque yo creo que, bueno, por supuesto, como decía recién, ¿no es cierto? Hay cosas que se pueden mejorar, pero realmente las temáticas obedecían a un plan, ¿cierto? de ciencia y técnica 2030, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en donde se sostenían cuáles eran las líneas más importantes, ¿no es cierto?, que estaban en general orientadas al desarrollo sostenible, los puntos del desarrollo sostenible, qué tema. De la ONU, entonces, en la mayoría, todos esos proyectos iban en esa línea, así que en ese sentido yo creo que en forma general, siempre en particular puede haber cosas que no son del todo correctas, pero en forma general la orientación era correcta. Nos parecía que este día donde, bueno, se celebran los científicos y científicas argentinas, no solamente por el aporte a la ciencia del doctor Hussein, argentino, que quedó tan alto que hoy sea el Día Mundial de las Ciencias en el mundo, nos enorgullece, y estar planteando continuidad o rupturas nos tiene que plantear a todos ciudadanos, nos tiene que interpelar. Bueno, se han bifurcado los caminos, decidimos hacia dónde ir. ¿Lo sentís así? Yo creo que sí, que ahora la orientación es distinta, como decíamos, cambiamos la política de ciencia, ya ha ocurrido otras veces, esta vez creo que es más seria. Bueno, esperamos que en algún momento se modifique esta línea, pero además también lo que creo que a todos nos preocupa un poco es que se valorice la importancia, que el ciudadano común, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, valorice lo que se hace, porque realmente los docentes investigadores, los científicos trabajan en su gran mayoría muchas horas y con salarios que muchas veces no son los que deberían ser. O sea. Te agradezco este contacto aquí en vivo en Canal 11, en Paraná, Entre Ríos, este litoral que ha generado enormes investigaciones muy ricas. Hablaste de desarrollo sostenible, hasta hace unos años estábamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible. Hoy viramos para otro lado en un cambio de 360 grados. Ojalá que esto se solucione y bueno, que esta visibilización le sirva. Gracias por tu aporte. Muchas gracias. No, muchas gracias por invitarnos y darnos esta posibilidad de realmente plantear la problemática y podernos acercar a la gente. Totalmente, así lo haremos. Y bueno, a ustedes también, decirles que las cámaras, los micrófonos de Canal 11 va a estar siempre abierto. El camino de la ciencia, creo yo, es el camino más propositivo para el crecimiento genuino del país, porque hace al conocimiento científico, el conocimiento fundado, la investigación, uno de los vectores más potentes de los que se agarran los primeros países o los países del primer mundo para desarrollarse. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. De esta manera pasó en este día tan particular, el Día de la Ciencia y el Día del Científico Científica, en nombre y evocación del doctor Hussein. Este programa que lo queríamos hacer así, comprometernos con quienes están pidiendo un ida y vuelta, la posibilidad de fundamentar
qué es lo que hacen y qué le aportan a nuestra sociedad. Llega el momento de las noticias. A ver, ¿quién está hoy en las noticias? Escuchando atentamente el debate y contándote que en un ratito también vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles exteriores que está en una clase pública en defensa de la educación pública. Hay un paro que se realiza a nivel nacional y esto también ha generado repercusiones en las universidades públicas aquí en la ciudad de Paraná. En estos momentos hay una clase pública abierta en la Facultad de Trabajo Social, así que en minutos vamos a estar en contacto también con nuestra unidad móvil de exteriores. Involucrados, como lo decíamos nosotros, con una de las formas, de los caminos más propositivos que tienen al menos los